Buenas tardes, les habla el doctor Camilo Cabrera Bahamón, soy médico psiquiatra. También ejerzo mi actividad como docente universitario en el área de la psiquiatría y de la salud mental. Inicialmente quiero darle las gracias a los estudiantes que conforman la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, SOCEM, de la Universidad Privada del Este, sede Ciudad del Este, quienes amablemente me invitaron a realizar esta charla formativa. Esta charla está dirigida a estudiantes de medicina y a profesionales de la salud y tiene la intención de explicar las dimensiones psíquicas o las, digamos, disrupciones psíquicas que se pueden producir a raíz de la pandemia generada por el COVID-19. Bueno, inicialmente tenemos que considerar por qué es importante realizar un abordaje de las alteraciones o la implicancia en la estructura psíquica de las personas a través o como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Tenemos que considerar primero que antes de la pandemia nuestras vidas tenían una estructura relativamente organizada, en la cual nosotros teníamos planes, proyectos y ejercíamos unas actividades durante el día de manera relativamente estructurada, ya fuera en un trabajo, ya fuera a nivel social, a nivel familiar, a nivel académico. Y la pandemia apareció como una situación de caos, como una situación de disrupción de esa armonía que nosotros estábamos llevando. Al presentarse como un ente disruptor, nos altera lo que nosotros estábamos haciendo y nos pone de manifiesto en una situación que nadie tenía previsto, que nadie, digamos, esperaba. Pasamos de ir a la facultad, de ir al trabajo, de reunirnos con nuestros amigos, de salir al cinema, de ir a comer, a estar encerrados, a no poder salir, a la incertidumbre de qué va a pasar. Además de que fue una situación relativamente abrupta, entonces nuestra estructura se rompió, pasó a ser una situación de caos en el que las personas nos hemos visto expuestas a replantearnos, a rearmar nuestra estructura, a rearmar nuestra forma de ser, a rearmar nuestro equilibrio con el entorno para poder seguir viviendo. Por eso es importante considerar la estructura psíquica de las personas post pandemia, porque la pandemia cambió esa forma de ser, cambió nuestro equilibrio, lo alteró, lo cortó, lo escindió entre un estado pre-pandemia al de un estado post-pandemia. Y obviamente todas las personas nos vemos abocadas a tener que modificar nuestra forma de ser, de relacionarnos con el entorno, cambian nuestras perspectivas, cambia nuestra proyección de futuro. Obviamente cada persona ha reaccionado de una manera distinta dependiendo de sus capacidades, dependiendo de sus habilidades de adaptación a esta circunstancia. No son fases, no se ha determinado que existan todavía fases en la evolución de la pandemia, pero sí más o menos voy a hablar de características generales en todas las personas que no se presentan de la misma manera porque cada individuo, cada organismo, cada persona es un mundo y cada quien responde según la facilidad que tenga, según el entrenamiento que tenga, según su capacidad psíquica a la adversidad. Lo primero es la seguridad de verlo como algo lejano. Veíamos la pandemia como una situación adversa, pero que no nos tocaba a nosotros. Después algunos hemos presentado sorpresa, desconcierto, incertidumbre, el miedo a lo que va a pasar, el enojo, la impotencia, la irritabilidad, la negación, la ansiedad y la inseguridad. Vamos a explicar cada una de estas respuestas psíquicas a la demanda. Debemos tener en cuenta que la respuesta a la adversidad no es necesariamente patológica. Cuando yo les hablo de miedo, les hablo de ansiedad, les hablo de irritabilidad, no necesariamente estoy hablando de respuestas patológicas. Son situaciones esperables para la demanda. Es decir, si ustedes, por ejemplo, van por la calle y alguien los va a asaltar, es normal que ustedes se asusten,
que tengan miedo, que se sientan ansiosos, como respuesta normal para mantener el equilibrio. Es decir, buscamos por medio de la ansiedad, por medio de la respuesta de fuga, buscamos preservarnos, y eso es una respuesta entendible y normal. Vamos a hablar de respuestas anormales cuando esto empieza a generar un caos en el mantenimiento del equilibrio de la persona en el día a día. Lo primero que vamos a considerar es cuando considerábamos que la pandemia lo veíamos como algo lejano, cuando empezamos a ver en diciembre las noticias y lo veíamos como allá. Todo lo veíamos desde lejos. De hecho, ustedes sabrán que muchos gobiernos, muchos ministros de salud hablaban de que era algo que no era próximo, que no lo veíamos probable que llegara a Latinoamérica, por lo menos no nos parecía que nos fuera a tocar tan rápido. Veíamos las noticias, pero no nos tocaba, no lo sentíamos como algo cercano. Esto es importante tenerlo en cuenta por el efecto sorpresa. Cuando nos llegó así como de manera abrupta, un día escuchamos en las noticias, tenemos los primeros contagiados, y a los pocos días todo se cerró. Entonces fue como de una manera abrupta, como de un golpe muy fuerte que no estábamos esperando, que nadie se preparó para que esto ocurriera de esa manera. Una vez escuchamos las noticias, una vez nos avisaron que teníamos los infectados y que todo se empezó a cerrar, nos llegó la sorpresa. Y la sorpresa era que ya no podíamos salir, que las universidades se cerraron, que los colegios se cerraron, que no podíamos ir a comprar libremente lo que queríamos, que no había cine, que nos prohibían salir a la calle o ir a hablar con nuestros vecinos o estar con nuestros afectos. Esa sorpresa nos dejó como anonadados porque nadie sabía qué pasaba, qué iba a pasar, por qué lo estaban tomando de esa manera. Muchas personas han considerado que las respuestas de los gobiernos eran exageradas. En ese momento nadie veía como la magnitud de lo que eso estaba pasando, porque iban a cerrar los aeropuertos. Era una sorpresa que terminaba siendo en un caos. ¿Por qué? Porque nos parecía que eso solo lo habíamos visto en las películas, que solo lo habíamos leído en los libros de historia cuando veíamos las pandemias de la gripe española o cualquiera de esas pandemias que han afectado a la humanidad. La pandemia del cólera no lo veíamos cercano. Nunca ninguno de nosotros se preparó para esta situación. Ningún habitante que está hoy en día vivo sobre la Tierra ha vivido una situación similar de aislamiento a nivel mundial. Entonces, esta sorpresa, este desconcierto nos llenó de pánico. Nos parecía que era más parecido a una película de terror. Nos acostábamos y al otro día nos despertábamos angustiados a ver las noticias, a ver lo que pasaba, porque nos parecía que hacía más parte como de una situación terrorífica que real. Esta situación nos dejaba en un estado de incertidumbre, y ese estado de incertidumbre fue el que empezó a angustiarnos más, empezó a generar una alteración en nuestra estructura psíquica. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué pasaba y nadie afuera tenía una respuesta para darnos. No sabíamos qué iba a pasar con el trabajo, no sabíamos qué iba a pasar con la universidad. Las personas que trabajaban no sabían hasta cuándo podían estar sin trabajo, no sabían qué iba a pasar con el sueldo. Los que iban a la universidad no sabían qué pasaba, la universidad no tenía una respuesta, nadie decía algo de cuándo se iba a terminar, hasta cuándo iba a llevar. Algo que empezó como 2 semanas, una cancelación de 2 semanas, ya lleva al día de hoy 2 meses y aún no sabemos cuándo pueda terminar. Esta incertidumbre empezó que nosotros empezáramos a especular, que todas las personas empezaran a especular. Entonces todos nos sentábamos a leer el diario y nos parecía que se iba a terminar en un mes, pero luego alguien escuchaba otra cosa y decía otra cosa y terminaba diciendo que era hasta fin de año. Y ese conjunto exagerado de información, de desinformación también, fue creando en las personas una sensación de angustia, un sentimiento de angustia muy grande que pareciera que fuera a explotar, porque no había una respuesta lógica afuera. Nadie sabía en ese momento, estoy hablando de hace 2 meses, algo que concretamente nos dijera qué iba a pasar, cuándo se iba a terminar y cuándo esto se iba a resolver.
Después de esa sensación de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, a la gente entró en miedo. Y las primeras respuestas del miedo fue: me voy corriendo, salgo corriendo a donde está mi familia, si estoy lejos de ello. Voy al supermercado y me voy a llenar, me voy a proveer de todo lo que yo creo que me va a faltar, porque era como una guerra zombie, como que no vamos a poder salir nunca más, necesito ir a proveerme de situaciones. Ese miedo hizo que la gente entrara en caos, que fuera a los supermercados e intentara abastecerse de muchas cosas que no eran necesarias, de los insumos que sí eran necesarios, como el alcohol, los tapabocas, los elementos de higiene, pero de otros, como los alimentos, como las situaciones, los otros elementos de higiene como el papel higiénico, que hizo que de hecho en muchos lugares hubiera desabastecimiento, pero no porque no se pudiera llegar a proveer todo el material, sino porque la gente entró en pánico, y el pánico nos hace actuar de manera errada. El pánico, el miedo es una situación que nubla, entonces nosotros no podíamos ver más allá. Estábamos en caos y además veíamos las noticias de España, las noticias de Italia, donde veíamos que se morían muchas personas y que estaban completamente encerrados. Lo que podíamos ver era lo que ocurría allá y lo imaginábamos para nosotros. Entonces la gente empezó a entrar en pánico, en shock, y a actuar de manera impulsiva, sin planear, sin organizar, por el miedo a lo que nos pueda pasar. Pasamos de creer que no pasaba o que no nos iba a llegar, a la incertidumbre de qué va a pasar en mi futuro, a entrar en miedo, como si el coronavirus fuera una cosa horrible que va a entrar por la ventana y que nos va a atacar. Entonces tenemos que protegernos y quedarnos completamente aislados. Detrás de ese miedo viene toda la situación relacionada con la política, el juicio: no hicieron cuando debieron, ¿por qué no lo han hecho de esa manera? Todo el mundo resultó después experto, todo el mundo hablaba, todo el mundo creía cómo deberían hacerse las cosas, todo lo que ya se estaba hecho pareciera que se hizo mal, y eso va creciendo, eso iba creciendo en la mente de las personas como un factor adicional al miedo, al susto, a lo que va a pasar, a lo que nos va a poder pasar. Después de ese miedo, entonces toda la situación se volvió caótica. La gente tuvo que quedarse en casa, en algunos lugares se dictaron los toques de queda. La gente pasó de estar normalmente de lunes a viernes 8 horas o 10 horas con sus familiares, sus hijos, sus parejas, y pasaron ahora a vivir 24 horas al día, 7 días a la semana, continuamente con sus afectos. Y esa situación de convivencia continua, la incertidumbre, el miedo de lo que va a pasar, generó ese pánico continuo, esa angustia continua que empezó a sentir la gente en sus casas. Primero porque se enfrentaban a una convivencia continua, estable, con una persona con la que no venían acostumbrados a estar todo el tiempo. Una cosa es estar feliz en su pareja, en su relación, cada uno con su vida laboral, académica y todo eso, y otra cosa es estar viviendo continuamente en el mismo espacio sin poder hacer nada. Esa situación de angustia, esa situación de desequilibrio tanto en la vida afectiva como en la vida laboral y en lo que pasa afuera, generó que las personas se llenaran de miedo, se llenaran de pánico y empezaran a tener síntomas físicos muy importantes. El primero de ellos fue que la gente empezó a notar que no tenía facilidad para concentrarse, que no podía realizar las actividades que se le asignaban o se le implicaban para que hiciera en su casa. Por ejemplo, el trabajo en casa, el trabajo online, las aulas virtuales. La gente empezó a notar que no podía dormir bien, se dormía muy tarde, se acostaba muy temprano. Las personas estaban completamente irritables, molestas. De esa irritabilidad empezó a crecer el índice de maltrato, el índice de abuso físico, violencia conyugal, violencia de todo tipo intrafamiliar, incluyendo el abuso sexual, porque obviamente al estar completamente aislados, completamente encerrados, todas las políticas únicamente encaminadas a prevenir el COVID, todas estas formas de violencia fueron creciendo.
Adicionalmente, los síntomas físicos que empezaba a sentir las personas: dificultad o dolor en el cuello, dolor corporal, hiperorexia o tener atracones de comida. Por eso ustedes vieron el boom de memes asociados al aumento de peso. El no encontrar ninguna actividad que le fuera placentera. Las personas se sentaron las 2 primeras semanas del aislamiento, acabaron con todas las series disponibles en Netflix y en todas las plataformas, y después ya no sabían qué hacer, no querían hacer nada, los días se les pasaban como si fueran iguales, no se orientaban tampoco. Creció también el aumento de bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de las drogas, las personas empezaron, el consumo de cigarrillo. Las personas empezaron a llorar, a tener más síntomas depresivos, la incertidumbre de lo que iba a pasar, sobre todo con su estabilidad económica, con su estabilidad académica. Y eso, digamos, fue generando en conjunto que algunas personas negaran lo que estaban pasando. Entonces entraron a creer o a crear también esas teorías conspirativas, a no creer en el coronavirus. Todo era un invento político, todo era una exageración, no era necesario, debíamos salir. También eso dio lugar a una creciente desinformación. Entonces, de un día para otro, todo el mundo resultó experto en pandemias, todo el mundo resultó tener la clave adecuada. De hecho, dentro de la misma ciencia, las personas empezaron a creer y a escribir cosas de manera desorganizada y con falta de rigor científico sobre la pandemia. Entonces, algunos necesitaban creer en la teoría de la inmunidad de rebaño y todo el mundo tenía que salir. Otros creían que los tratamientos adecuados eran algunos y empezaron a postularlo como solución. Y las personas que no son entrenadas en leer documentación científica caían en esos errores. Y algunos más audaces empezaron a creer en las ideas conspirativas. Entonces el virus fue creado por determinada persona para hacerle daño a la humanidad. Y eso continuamente fue creciendo y creciendo en las personas, al punto de que muchos quedaron escépticos de todo lo que pasaba en la humanidad, de todo lo que ellos estaban viendo como real, y terminaban dándose, digamos, teniendo elementos o una excusa para luchar contra eso. Ya no creo porque es un invento, ya no creo porque necesitamos infectarnos para que haya inmunidad de rebaño, ya no creo porque están creando una medicación que sí va a servir, pero la medicación no es esta. Todas esas situaciones, digamos, dieron más elementos para que las personas tuvieran un motivo más de angustia. Esto con relación al público en general. Los profesionales de la salud hemos vivenciado o dimensionado unas situaciones particulares con relación a la pandemia del COVID-19, perdón. El primero es que, obviamente, al ser la primera barrera de atención, la primera línea de atención, se produjo un miedo al contagio. Es decir, los médicos se sentían muy mal por estar expuestos, tenían miedo a enfermarse ellos mismos y tenían miedo a llevar la infección a sus familiares. La incertidumbre, porque como nadie conocía cómo era la infección, nadie conocía inicialmente cómo se desarrollaba la enfermedad en las personas. Entonces muchos médicos sentían el miedo de no saber qué hacer, no saber cómo actuar, no saber cómo enfrentar médicamente este problema. El miedo a perder a los pacientes, sobre todo si veíamos las noticias de Europa, lo que pasaba allá con los muertos, el miedo a que eso ocurriera, a empezar a perder personas, el miedo a que algún compañero se pudiera morir, de perder un compañero en cualquiera de las ramas, enfermería, medicina, o de todas las personas que trabajan en las áreas de atención en salud, porque no son solo médicos y enfermeros, hay bioquímicos, hay técnicos de imágenes diagnósticas, hay personal de limpieza, hay personal administrativo en los hospitales. La incertidumbre o el miedo también de todo lo que fuera material para poder atender a los pacientes, que llegaran los respiradores adecuados,
que se pudiera hacer el aislamiento adecuado de esas personas, toda esa carga, digamos, de preocupación en lo relacionado a lo material, qué estaba pasando en ese momento, dónde se iban a poner los pacientes, cómo se iban a aislar, que las medidas de aislamiento fueran digamos, las más eficaces para evitar un contagio masivo. Todo lo relacionado a la protección de los médicos, qué recursos les estaban dando, si los recursos eran adecuados, todos los equipos de protección personal, si eran de buena calidad. Adicionalmente, usar los recursos de protección personal generaron en los profesionales de la salud ya una situación bastante estresante, porque era cada vez que iba a atender a un paciente era quitárselo, colocarse uno nuevo, y era todo un ritual que agotaba a los profesionales de la salud. Muchos profesionales de la salud trabajaron por muchas horas, muchos profesionales de la salud también dejaron de trabajar, lo cual, digamos, recargó en los servicios, sobre todo en los servicios de emergencia, la actividad de estos profesionales. La falta de reconocimiento remunerativo adecuado. De hecho, muchos lugares dejaron de pagar algunos o descontaron a los profesionales médicos parte de su salario por la situación de la pandemia, y además la dificultad para expresar. A los profesionales de la salud, en especial a los médicos, les cuesta mucho expresar la parte anímica. Los médicos son profesionales que consultan pocas veces al psiquiatra, pocas veces a los psicólogos. Culturalmente, digamos, ellos sienten que se adaptan a toda la situación de emergencia por la situación en sí de su mismo trabajo. Es decir, atender emergencias es el diario vivir de los médicos de emergencias. Entonces ellos suponen que están entrenados, dan por hecho que están entrenados para las situaciones de emergencia, lo cual hace que sean profesionales generalmente reticentes a ir al psicólogo, a ir al psiquiatra, al hablar, al permitirse ser escuchados cuando se sienten mal o angustiados. Y hay otra situación bien adicional que es importante tenerla en cuenta, porque es un problema que está creciendo y está creciendo cada vez más, y es importante prestarle mucha atención, y es la repercusión en sí misma que ha tenido la pandemia en los pacientes psiquiátricos por razones bien conocidas. Y la primera es que no había en ese momento, cuando se lanzó la pandemia, cuando se decretó la pandemia, no se dispuso de herramientas para atender a los pacientes. Entonces los pacientes no eran escuchados porque no había ni psiquiatras, ni había psicólogos, ni había asistentes sociales que pudieran escucharlos. Los pacientes, si iban a la guardia, no eran escuchados porque digamos, se profundizó todo solo en la atención COVID y se dejaron de atender otro tipo de pacientes. Obviamente, entre esos, los que menos se atendían eran los pacientes psiquiátricos. Muchos pacientes que tomaban medicación dejaron de recibirla porque no había quien les hiciera las recetas, no se había estructurado aún un sistema de recetas online. Entonces, y los psicofármacos son en todos los países medicamentos de control, entonces los pacientes no los tenían disponibles, nadie los escuchaba, nadie los atendía, y adicionalmente no tenían la medicación, lo cual ha hecho que muchos pacientes se descompensen, entren en crisis graves, y las crisis graves predisponen a que los pacientes tengan que ser internados. Y la internación es un problema, y es un problema grande, porque nosotros estamos intentando sacar a los pacientes del hospital, que el paciente tenga su vida funcional afuera, con su familia, con sus afectos. Entonces, que todas esas situaciones se generen era como volver para atrás, como volver a exponer a los pacientes a la internación, y no necesariamente se garantizaba una internación si el paciente estaba mal, porque tampoco había afuera en los hospitales quien los atendiera, porque no había espacio para la atención en salud mental. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Con esto pasó que la pandemia, que el coronavirus llegó, nos desestructuró, nos sacó de eje,
nos mostró que la prioridad era cuidarnos entre todos, que debíamos estar aislados y que la salud era una necesidad. Dentro de esa salud empezamos a descuidar mucho la salud mental. Hoy en día, hoy es 11 de mayo, la Organización Mundial de la Salud considera que más o menos en el mundo hay cerca de 5 millones de personas que han tenido la infección por coronavirus. De estas, un poco más de 300.000 personas han fallecido, pero todo el mundo está siendo afectado por la pandemia, es decir, el daño es mayor desde el punto de vista psíquico. La alteración psíquica ha sido mayor. Por eso la importancia de cuidar la salud mental, porque si bien muchas personas se van a contagiar y desafortunadamente muchas personas van a morir y todos tenemos que encaminar a nuestra atención a evitar que eso ocurra, la probabilidad de que todos tengamos una afección, una alteración desde el punto de vista psíquico es mayor. Desde que nos quedemos en casa y mantengamos las medidas de prevención que nos han dado, la probabilidad de tener infección por coronavirus es menor, pero de tener una alteración psíquica por el aislamiento, por todas las medidas, por todas las alteraciones sociales, laborales y académicas que estamos teniendo, son mayores. Por esa razón es necesario que nosotros hagamos un cuidado especial de la salud mental. Por eso es necesario que nosotros nos enfoquemos en nosotros buscar, en nosotros identificar a las personas y poder ofrecerles una ayuda con todas las estructuras nuevas que nos ha permitido la pandemia demostrar que ahí están y que podemos usar. Las terapias online, las recetas online, la escucha telefónica y todo este tipo de herramientas que tenemos que usar hoy en día en vista de la necesidad, pero no en enfocarnos únicamente en evitar un contagio, que es necesario evitar el contagio del COVID-19, pero no darlo como única prioridad y dejar que otros aspectos importantes como la salud mental se descuiden. Es necesario hacer un equilibrio. Darnos cuenta que la pandemia está alterando la dinámica social, la dinámica familiar, la dinámica laboral, la dinámica afectiva, la dinámica académica, y que todas esas dinámicas alteradas van a terminar generando una pandemia peor de alteraciones mentales. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para mantener el equilibrio psíquico? ¿O qué sería lo ideal para mantener el equilibrio? Lo primero es reconocer que algo está pasando, que es real, ni ser extremista ni negar lo que está pasando. Siempre hemos dicho que lo necesario es tener un equilibrio. ¿Por qué? Si, por ejemplo, una localidad tiene transmisión comunitaria, es necesario decir en la localidad, estamos en una situación compleja, tenemos transmisión comunitaria, es necesario aumentar las medidas de prevención y solo eso. Pero si yo digo, lo peor está por venir, lo peor va a venir, todo es un caos, está funcionando todo mal, la culpa es de ustedes que no se quedaron en casa, estoy aumentándole la angustia a las personas, le estoy generando problema. Y las personas sufren, tenemos que entender esto, las personas sufren, el encierro sufre, la gente no es mala, no lo hace de mala. Entonces yo les tengo que generar tranquilidad, dar partes de tranquilidad sin decir que nada está pasando. Si pasa, lo organizo mejor comunicacionalmente para que ellos lo entiendan, para que ellos lo comprendan, pero sin exagerar y sin decir que me están esperando filas de cadáveres en la entrada del hospital o cosas así como se han visto en muchos lugares que son terribles y que no mejoran la estructura mental de ninguna persona. Segundo, solicitar ayuda cuando alguien se siente mal, sobre todo cuando alguien piensa en la muerte, piensa que la muerte es una buena estrategia o una buena ayuda para lo que está pasando. Es necesario pedir ayuda, es necesario tomar un teléfono, pedir ayuda, decir que está pensando en la muerte, decir que no se siente bien. No considerar que es normal no dormir, no considerar que es normal estar todo el tiempo sin energía, sintiéndose mal, sin ganas de comer o comiendo mucho.
No es normal sentir que no se siente placer o que no hay ninguna actividad que pueda disfrutar. Todas esas cosas son necesarias tenerlas en cuenta para poder consultar. Ahora, no es normal, no quiere decir que sea una enfermedad, quiere decir que esa persona está enfrentando una situación difícil y que es necesario hablarle, que es necesario explicarle, que es necesario orientarla para que esa persona pueda estar mejor. No es necesario someterse a la cantidad exagerada de información y mucha de esa información es errada. Entonces, con que las personas se informen una vez al día y de medios que ya cada uno sabe o conoce como medios más confiables, con una información al día es necesario. Y segundo, intentar hacer una rutina en su casa, desde su espacio, desde su lugar, una rutina de lunes a viernes y otra rutina los sábados y domingos para que los días sean distintos. Establecer rutinas de actividad deportiva, establecer rutinas de actividad física. Si yo me siento todo el día a ver Netflix, probablemente al finalizar una semana ya voy a estar cansado y nada más me da satisfacción. En cambio, si digo voy a ver Netflix 2 veces a la semana, cuando llega ese momento lo disfruto y me siento pleno disfrutándolo. Organizar actividades individuales, organizar actividades con sus parejas, con sus familias, comer adecuadamente. Si le cuesta mucho, hacer una lista de los alimentos que debe consumir, saber que debe comer 3 veces al día y 2 colaciones, una a la mañana y una a la tarde. Establecer un horario para dormir, levantarse todos los días o esforzarse todos los días por levantarse a la misma hora para hacer una estructura, para tener una rutina de vidas saludables. Es importante también estar alerta con las situaciones demandantes de violencia física, violencia psíquica, de cualquier forma de violencia intrafamiliar y no dejarlas pasar. Hay muchas demandas y cada día van creciendo más las demandas de maltrato, sobre todo desde el punto de vista psíquico. Entonces también hay que consultar. Todas las personas se pueden sentir irritables, todas las personas se pueden sentir molestas, pero la violencia física puede ir creciendo y termina siendo un problema mayor. Es necesario hablarlo, es necesario denunciarlo. En muchos países se han establecido líneas telefónicas para pedir ese tipo de ayuda, porque obviamente al tener muchos lugares toques de queda y no poder salir a la calle, termina esto siendo un caos a la hora de poder denunciar. La persona víctima generalmente ahora no se siente segura para salir corriendo en la calle. Entonces poder hablar, poder decir lo que está pasando, todas esas situaciones son necesarias. También hablar cuando siente que su consumo del alcohol está aumentando, cuando está consumiendo más de lo que consumía antes de la pandemia. Si siente que está necesitando tomar todos los días alcohol o si siente que está necesitando tomar todos los días para poder dormir o para poder hacer sus actividades normalmente. Lo mismo aplica para el cigarrillo, lo mismo aplica para cualquier tipo de sustancias, para cualquier tipo de drogas. Si tomaba algún ansiolítico, alguna benzodiazepina, alguna medicación y siente que tuvo que aumentar las dosis, es necesario también poder hablar de eso, poder hablar con los médicos de la necesidad de tomar más medicación. Es importante para tener un buen equilibrio en la salud mental, mantener los afectos, si bien no nos podemos reunir físicamente, hablar continuamente con nuestras familias por videollamadas, verlos es importante, cualquiera de las redes que uses para poder ver a sus familiares, mantener cierta actividad académica, sea leer libros, sea leer artículos, lo que le guste, como se sienta mejor. La actividad física, así no importa estando en casa, así sea viendo un video de YouTube, para hacer ejercicios de elongación, para hacer todo ese tipo de actividades son necesarias. En los profesionales de salud es muy importante observar a los compañeros. Cuando vemos a alguien mal, cuando un colega ve a otro compañero mal, es necesario poder ir a hablarle, acercarle, ofrecerle por lo menos ayuda para buscar un psicólogo, un psiquiatra o alguien que lo pueda atender. En los trabajos también es muy importante hacer las pausas necesarias, no realizar dentro de que se pueda actividades corridas sin parar, hacer pausas necesarias para hidratarse, alimentarse bien.
parar de estar viendo información todo el día, de estar recibiendo información todo el día y hablando todo el día de la situación. En lugares como España, por ejemplo, se estableció que los médicos llegan en la mañana, hacen una actividad como de integración en la mañana, se ven entre ellos, se hablan, se saludan y después hay una persona encargada que les da las informaciones de noticias más necesarias y hacen durante el día hacen algunas actividades de integración recreativas, obviamente manteniendo las distancias y todo eso, pero no vuelven a hablar del tema, porque hablar del tema es seguir todo el tiempo con lo mismo, pensando en lo mismo y no se puede avanzar. Bueno, de esto quiero que les quede muy claro, que se comprenda que las personas están sufriendo, que la pandemia nos ha desestructurado, que nuestra vida psíquica se ha visto afectada, ha estado alterada, que muchas de las personas están necesitando hablar, están necesitando ser escuchadas. Dentro de toda esta adversidad estamos, las personas que trabajamos en salud mental, también nos hemos visto con la necesidad de adaptarnos a la realidad. Estamos ofreciendo un espacio online, sobre todo de escucha. Tal vez por online no sea fácil medicar, a menos que los pacientes ya sean conocidos, pero por lo menos sí se ofrece una orientación para ser escuchados. Hablen, digan cuando las cosas no están andando bien, cuando sienten cualquiera de los síntomas que yo les he dicho. Y dentro de toda esta adversidad esperamos pronto salir. Esperamos pronto, con todo el esfuerzo, con todo lo que está haciendo cada uno, volver a encontrarnos y retomar nuestra vida en el estado o en la situación de post-pandemia. Les mando un abrazo grande y quedo atento a cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes estén o que necesiten o cualquier orientación que ustedes requieran. Saben que cuentan con mi apoyo. Un abrazo grande para todos.